y la verdad es que es un buen día pues para hablar de todo esto, ¿no? En esta semana que trata con temas de Félix Rodríguez de la Fuente y que es muy nutrido. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Arauzo y muy especialmente a Isidro, que no sé dónde se ha metido, que planteara esto y que planteara además dentro de todo el conjunto de las cuestiones a hablar sobre Félix y todas las actividades, meter un par de charlas, digamos, que tienen como trasfondo pues bueno, cuestiones desde el punto de vista científicas, es decir, que no parten de impresiones, de apreciaciones, de yo creo que, de he leído, sino que está fundamentado. En este caso, además es que, bueno, la verdad es que el título es título de tesis, o sea, Félix de la Fuente y su proyección en la sociedad y en la escuela y tal, es para eso, pero realmente esto, que es fruto de 5 años, digamos, porque el COVID paró 5 años de trabajo, de investigación, ahora contaré un poco cómo se ha hecho, pues busca tratar a Félix de una manera distinta, muy distinta. ¿Por qué? Pues porque a Félix se le ha tratado siempre desde la óptica naturalista, desde la óptica de la cetrería, desde la óptica de la divulgación científica, desde muchas ópticas, que todas ellas están. Y de hecho la figura de Félix es muy polifacética, pero quizás si hay una que resume todo al final y que además es un objetivo en su vida, como vamos a demostrar además, es el perfil de educador. De hecho, esto que está en trámites ahora de elaborarse un libro simplificado, porque claro, las 500 no sé cuántas páginas, pues si quitamos la metodología y todos los rollos aquí que hay académicos de cara a la sustentación, pues bueno, se va a hacer una edición simplificada que está ya en trámite y el título por supuesto no va a ser este, es decir, se anda barajando varias cosas, pues entre ellas Félix educador, Félix y su pedagogía, Félix y la didáctica, en fin, puede tratarse de muchas cosas. Pero bueno, vamos a ir a lo concreto, voy a ir más o menos rápido, porque además a continuación hay otra charla que ya veréis que además va a entrar, por lo que hemos hablado un poco y lo que nos hemos visto, va a encajar, porque de hecho realmente para mí es muy emocionante, porque en 2021 se dio una charla que es la que vamos a ver ahora y de hecho está refrendada aquí, porque apostilla además algunas cosas que de alguna manera intuitivamente van saliendo. Hablar de Félix, vamos a ver si consigo que esto vaya bien. ¿Dónde estamos tú? Aquí. Cualquier referencia a Félix de la Fuente tiene de fondo esta música, queramos o no, y sea cualquier cosa, es decir, lo mismo me da algo relacionado con El hombre y la tierra, que es, digamos, la obra cumbre por la que más se le conoce en España y en muchas otras partes del mundo, sino este mismo aspecto de la educación o cualquier cosa que se hable de Félix siempre va a tener esta referencia, ¿no? En primer lugar, cuando uno hace un trabajo de investigación, y creo que a la hora de por qué hablar de Félix educador, Félix como educador, pues en cualquier trabajo hay que justificarlo, ya que hay una justificación muy clara, por mi parte, y no me voy a extender. Por un lado, hay un compromiso personal con la figura de Félix. De hecho, estoy viendo las edades medias de los que estamos aquí ahora mismo y somos todos generación Félix, que luego hablaremos de ello. Es decir, es muy curioso que cada vez que montas algo sobre Félix de la Fuente, tú haces una media de edad y va a ser lo que estamos acá. 50 y tantos, 70, entre medias 60. O sea, cuadra además de milagro, ¿no? Pero por otro lado, pues bueno, ese agradecimiento a Félix que nuestra generación tiene con él. Y luego además hay algo también en este trabajo que es revalorizar lo que es la comunicación ambiental. ¿Por qué? Pues porque dentro de las diferentes
formas de intentar cambiar cosas o transformar cosas, hay una que es la educación ambiental, y esa educación utiliza la comunicación como soporte, como no podía ser menos. De hecho, bueno, el ser humano utilizamos la comunicación para todo, pero es que en educación también, y de eso vamos a hablar también a continuación. Pero hay un objetivo en este trabajo, y es básicamente plantear el alcance de esa proyección educadora de Félix para poder saber si es o no educador. Porque, vuelvo a insistir, al principio lo dije, es muy fácil opinar, considerar, sacar conclusiones, pero para sacar conclusiones acertadas hay que fundamentarlas. Y en este caso, lo que voy a contar lleva un fundamento detrás. Es decir, no sale porque se te ocurre, ni porque, bueno, todo el mundo lo puede saber, lo podemos intuir, pero exactamente por qué, ¿no? Así que hay preguntas que surgen a la hora de empezar a trabajar. La primera, ¿cuál ha sido esa proyección en el futuro? Además de eso vamos a comentar cosas. ¿Cómo ha influido en la transmisión de esos valores ambientales nuevos? O sea, Félix, ¿hasta qué punto tuvo un papel fundamental en la transmisión de los valores ambientales que han llegado hasta nuestros días? ¿Tuvo mucho, tuvo poco? Eso se puede medir, se puede buscar, ¿no? ¿Y hasta dónde Félix favoreció una sociedad inclusiva en materia de conocimientos? Y cuando me refiero a sociedad inclusiva en materia de conocimientos, bueno, esto hay una serie de trabajos que además lo demuestran muy bien, y es demostrable. En el caso de Félix, con El hombre y la tierra fundamentalmente, hizo una sociedad inclusiva desde el punto de vista de que básicamente nuestra generación tenemos unos conocimientos de ciencias naturales generales que otras generaciones por desgracia no tienen, y lo estamos viendo en nuestros días. Y Félix, en ese sentido, cuando una sociedad comparte unos conocimientos comunes y todo aquello que haga que las sociedades crezcan en conocimiento, eso favorece que sean inclusivas. ¿Por qué? Porque tanto tengas dinero como no, cualquier persona tiene acceso a ellos, y en el caso de Félix pues es una cosa patente, ¿no? ¿Cuál es el interés científico de esto? Pues, en primer lugar, hay una parte importante en el trabajo que se hizo, pero en la figura de Félix, porque tiene que ver con la historia de la educación española en el periodo del tardofranquismo. Hay un periodo histórico en nuestro país que está relativamente poco trabajado y coincide además con Félix, esos años, ¿no? Que van desde los años 60 hasta el 70 y tantos. Ahí hay poca o relativamente poca información, y precisamente un trabajo de este tipo ayuda a mejorarlo, ¿no? Por otro lado, siempre se ha dicho que Félix, y lo decimos, es el gran divulgador de naturaleza de nuestro país, utiliza el lenguaje como nadie, etcétera, pero hasta qué punto y cómo trabaja esos mensajes de manera eficaz. Es decir, ¿qué podemos aprender de él? ¿Cómo podemos sacar conclusiones? ¿Qué está haciendo realmente? Y por último, pues ver y comparar cambios culturales en relación con la naturaleza antes y después de Félix. O sea, hubo un antes y un después. Y bueno, ¿qué ha sucedido con eso y tal? Entonces, en este trabajo pues se recoge todo eso. Lo que voy a hacer es unas pinceladas muy rápidas al respecto, porque claro, 580 y tantas páginas más 700 y pico de anexos que estarán colgadas y disponibles, yo le calculo que a mediados de año en la plataforma Teseo de la Uni, pues, y a disposición de todo el mundo, pues bueno, no es cuestión de contar aquí la pena de tal, ni tampoco vamos a plantear una defensa de tesis, que no es el objetivo. Lo que sí que de forma deliberada vais a ver, porque de hecho lo que vamos a ver ahora es parte de lo que utiliza en la defensa, y fundamentalmente lo he mantenido prácticamente igual en algunos casos, porque creo firmemente que revestir no solamente de esa seriedad que ha de tener todo este tipo de cosas, sino porque va a contribuir quizás a que se clarifique mucho mejor la justificación de las cosas, ¿no? Y diréis, bueno, ya que lo tienes, ¿por qué hay que justificar? Pues hombre, porque hay que justificar todo, las cosas no vienen de la nada, ¿no? Y eso creo que es importante. A ver, todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, pero es muy curioso. Fijaros, aquí hablando sobre Ruiz de la Fuente, en esta revista, nos enseñó divulgadores, o sea, y si empezamos a buscar en artículos y demás, todo esto está enmascarado, está escondido. Entonces, ni más ni menos, lo que se ha intentado es hacer visible y poner blanco sobre negro todo esto, porque es importante. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? ¿Cómo se demuestran estas cosas? Pues vamos a ver, los trabajos con documentación y con películas y con cosas, pues no son sencillos porque requieren ser muy minuciosos en muchas cosas, ¿no? Ser minuciosos en el trabajo. Pero para empezar, aquí lo que hemos utilizado es un método que es el histórico educativo, donde lo que se ha hecho es una revisión documental, se ha hecho un análisis y una interpretación de todo eso, es decir, a ti te llega un papel, tú lo localizas, pero todo eso tiene por detrás toda una interpretación, tienes que cotejarlo con otras cosas, ajustarlo a una serie de fechas.
ajustarlo con gente de la época que está diciendo cosas similares, ver por dónde va y tal. Luego, lo que se ha hecho es una adaptación del modelo de análisis documental basado en el de estas dos personas, el de Caldera y Victoria Niño, porque es irónico, pero desde el punto de vista de cómo analizar una película o cómo analizar un documental de lo que sea, desde la óptica de la educación, no existía. Y entonces tuvimos que inventarnos, entre comillas lo inventar, tuvimos que validar y hacer un método, ¿no? De hecho se publicó un artículo sobre ello y al final, bueno, logramos sacar un método de trabajo para poder llegar a obtener esos análisis, ¿no? Y en este caso, pues se ha trabajado con un método cuantitativo y cualitativo, que lo que busca es significar y objetivar, es decir, que se mezclan los dos sistemas de investigación científica para poder llegar a hacer cosas. Y por último, hay una parte que ya la veréis que es interesante, y es que en dos aspectos que voy a comentar se utiliza lo que es el análisis comparativo. El método comparativo, que es algo muy extendido en las ciencias naturales, normalmente en educación y en historia no se suele utilizar, pero es perfectamente utilizable. O sea, se da pistas siempre que se den determinados contextos. Dicho esto, lo primero que hicimos es trabajar con la base de datos de la Fundación Félix Ruiz de la Fuente. Entonces, la familia, a través de su hija Odile, nos facilitó una serie de documentación que a su vez nos la facilitó a través de Benigno Varillas, que es el que ha estado trabajando con esos documentos y los ordenó. Y entonces llegaron una serie de documentos, no tantos como quizás hubiéramos deseado, pero llegaron lo suficientes para poder establecer determinadas cosas, ¿no? Y voy a señalar algunos de ellos muy singular. Con estos documentos, que son cartas, en la exposición que tenéis en las escuelas hay algunos de ellos que están representados, ¿no? Aquí tenéis pues desde una carta a los linces, contestaciones que hace a escolares que le escriben, en fin, Félix era alguien muy prolífico en materia de escritura, de contestar y demás, entonces hay un buen fondo documental y luego además también tenía bastantes informes y proyectos en el tintero, y de esos pues bueno, llegó a alguno de ellos. Entonces Benigno Varillas buscó cosas relacionadas con la educación y me mandó un paquete de ellos y con ello empezamos a trabajar. De todo lo que se manda, hay uno que es inédito y que no está nada publicado sobre él, y ya lo aprovecho y os lo cuento aquí, que es este proyecto de la Operación Lince. La Operación Lince, que es un proyecto de 1970, escrito por quien le escribiera, porque Félix dictaba, y entonces tenía la secretaria y le iba tomando notas. Este documento es fantástico porque la Operación Lince suponía, para que os hagáis una idea, en 1970, en todas las escuelas de España, generar unidades escolares para determinar y localizar especies protegidas a través de las escuelas, dirigidos por un profesor que le formaban y iba a ser especialista en ello. Y además no solamente eso, en los cuestionarios también preguntaban, por ejemplo, en tu pueblo, ¿quiénes están? ¿Hay búhos reales? Tal, y hubo búhos reales, hubo lobos, es decir, de alguna manera era una forma de hacer un censo de las especies protegidas. En aquel momento además estaba recién aprobada la ley de especies protegidas, la primera que tuvimos, que son aquellos famosos carteles de Licona. Bueno, pues con aquello de hacer un inventario a través de escolares. Esto hubiera sido una campaña impresionante. En el documento incluso fondos, manera de captar fondos, mete hasta Coca-Cola. O sea, no lo crees. O sea, si vemos todo el documento, son 16 páginas, que es una cosa impresionante. No se llegó a realizar. Y sabemos que es inédito porque él lo pensaba haber planteado con ADENA y preguntado en ADENA, es decir, a través de Blanca Berzosa, entonces, que ahora ya ha cambiado, la que estaba entonces, la muchacha que estaba entonces en el gabinete de comunicación, preguntó a los históricos de ADENA y dijo, oye, ¿sabéis algo de la Operación Lince? ¿Qué es eso? Aquí todo el mundo conoce la Operación Halcón, la famosa operación aquella de intentar evitar que se expoliaran los nidos de halcón peregrino, con el que se hizo además con gente de ADENA, con gente de la SOE y con mucha gente también de estos años, un poquito más adelante, pero esta en concreto no es conocida. Y eso sería, realmente lo que redacta ahí es un programa de educación ambiental con todas las de la ley, que en el tocho está además cotejado los objetivos que plantea él con los objetivos actuales curriculares de lo que sería un programa de este tipo, y ves que son espejos, ¿no? Esto es una pista como él ya planteaba y tenía muy claro los temas de educación, es decir, más allá de solo filmar y demás, ¿no? Aquí, lo que os decía, en 13 páginas plantea toda esta participación activa que hubiera supuesto el primer programa de gran alcance y que
hasta donde yo alcanzo a entender, un programa de este tipo de gran alcance nacional no se ha realizado con la magnitud que estaba prevista. Luego hay más cosas escarbando por ahí. El material biográfico, ahí tenéis las biografías que hay sobre Félix, que hay algún libro más que biografías. Hay, pues bueno, Félix hay el homenaje a 25 años, que se hizo cuando la exposición de la BBVA, pero las biografías clásicas, que son la primera que sale en este país, es la de Joaquín Araujo, de La voz de la naturaleza, que es un libro pequeño pero muy intenso y que además aterriza muchas cosas. Luego Pou hace diferentes libros, luego nos vamos a encontrar a Ramos Cumplido y tal, y al final nos vamos a encontrar pues la biografía de Benigno Varillas, ¿no? Ya digamos la biografía oficial que se denomina, con algún trabajo más. Es curioso porque no hay demasiadas biografías y además todas se ajustan a unos periodos de tiempo muy concretos. O sea, aquí cada vez que hay una efeméride, o sea, ya veréis, cuando tengamos, ahora son 95, cuando haya los 100 años, tendremos de repente nuevas biografías, ¿no? Es decir, las publicaciones sobre Félix parece que van a impulsos de actos conmemorativos, al menos estos libros que llegan al gran público, porque desgraciadamente en trabajos académicos sobre Félix hay relativamente poco. Tesis doctorales hay dos, la de Miriam Salcedo de Prado, luego hablaremos de ella, y esta, no hay más. Artículos hay relativamente pocos, no creo que lleguen a la veintena, no creo que lleguen, no hay demasiados. Hay algunos publicados en Arbor, en la revista del museo, pero muy pocos. No hay mucha publicación, digamos, científica que trabaje a Félix en aspectos concretos, ¿no? Y eso es una pena, porque Félix da para muchísimo, pero no Félix en sí, además. Félix da, pero sobre todo lo enriquecedor es trabajar la época que hay alrededor, porque te encuentras cosas, como veremos a continuación, interesantes. Bueno, el caso que en todas estas biografías aparecen hitos educativos en Félix. Hay dos muy importantes, mejor dicho, tres. Uno es el año 68, que es cuando empieza en Televisión Española a trabajar en el gran proyecto educativo que hubo, que fue Televisión Escolar. Que eso, televisión escolar, bueno, era una forma, ahora se hace con internet, pero en aquellos años la televisión era algo nuevo y se llevó a todas las escuelas rurales de España, a todas las escuelas, les pusieron una televisión en las clases y les daban un complemento de, pues desde lengua, matemáticas, y había una participación que era de Félix, el amigo de los animales, que él hablaba de animales en la televisión escolar, entonces les ponían la tele y tal, y tenía su programación y ahí aparecía. Estuvo en las dos ediciones que duró este proyecto de un par de años, y bueno, ahí está muy documentado, se emocionó mucho y de hecho puso mucha carne en el asador, porque para él era muy importante, era una manera de llegar fundamentalmente a niños y niñas a través de la televisión en este caso para poder divulgar cosas, ¿no? Y justo ese mismo año también aparece en Adena Juvenil, aparece Adena Juvenil, el Club Los Linces. El Club Los Linces supuso, algo importantísimo, es un hito histórico, ¿no? en este país, porque es la primera vez que se hace una organización con chicos y chicas claramente con ideas conservacionistas y dedicado a eso. Estamos hablando de unos años complicados, además de la historia de nuestro país. Y luego, en 1970, esta información la recoge muy bien Benigno Varillas en su biografía, pues Félix da clases de etología, de conducta animal, en la Facultad de Veterinaria. Aquello acabó un poco extraño, porque básicamente al ver que llenaba las clases, el profesorado propio dijo que qué es esto y tal, y no lo volvieron a renovar. Pero es que es curioso, porque claro, en los años 70 hablar de etología era como hablar de, ni a saber, pero es que en 1973, por orden, von Fries, Lorenz y Nicolas Tinbergen les dieron el premio Nobel compartido, precisamente el uno por sus estudios sobre las abejas, el otro por sus trabajos con gansos y grajillas y el otro por sus trabajos fundamentalmente con gaviotas, aunque hizo muchas más cosas también con invertebrados, ¿no? Y la etología se eleva al rango de ciencia, porque hasta entonces no había tenido un hueco dentro de lo que es esto, ¿no? Pero bueno, esos son en su biografía dos hitos importantes de cómo Félix está vinculado a la educación de una manera clara. Siguiendo con esto, pues nos encontramos en su obra amplia y extensa, la primera enciclopedia fauna, luego fauna ibérica, los cuadernos de campo. Aquellos que están a la derecha son muy divertidos porque se llama Mundo Animal y son dibujos animados. Es una serie muy divertida
que la locuta el propio Félix, y por ejemplo, si ves el halcón peregrino, lo alucinante es que los dibujos se ajustan al prototipo de un halcón peregrino, un dibujo animado. Es decir, eso de hago un dibujo y no se parece a nada, no, o sea, se ve que él supervisa, ¿no? Bueno, sobre eso que hay un montón de información. El caso es que a través de su obra siempre está esa parte de aportar conocimiento, es decir, y además de aportar conocimiento de una manera determinada para que la gente lo entienda. Y como dice su hija, pues Félix pensaba que el verdadero poder residía en la gente y que a través del conocimiento, ese conocimiento hay que subrayarlo, el pueblo dejaría haría sentir su fuerza para hacerlo en el sentido común. Es decir, Félix tenía una convicción muy clara de que había que formar a la gente, que había que educarla, que tenía que tener conocimiento, y a través de ese conocimiento, y si conocía las cosas, habría alguna posibilidad de cambiar. Si eso no es educación, que vengan y me digan qué es, ¿no? Siguiendo con esto, pues bueno, volvemos a los linces. O sea, Félix a través de los linces generó toda una generación. Bueno, ese que esté con una gorra extraña es el aquí presente cuando creo que tenía 14 años en aquella. Yo estoy trepando, buscando nidos en un sitio perdido por la zona de Pancorbo, pero cuando los linces nos dimos cuenta, esto es en 1978, cuando nos dimos cuenta que ADENA no nos daba respuesta a temas como el embalse de Retuerta, por ejemplo, que hubiera tapado medio parque, pues mirad, ahí está la agrupación ecologista Burgales, ahí estas eran las octavillas que repartíamos. Esto es cuando había águilas perdiceras en la zona, que ahí tenéis el mirlo acuático, luego una perdicera, un treparriscos, que ya les teníamos vistos, y los buitres, ¿no? El símbolo nuestro era la jineta, y bueno, pues fijaros que aquí ya estamos manejando lenguaje de grupo conservacionista radical, duro, ¿no? Y eso es lo que se genera cuando Félix... todos los que seguíamos a Félix nos damos cuenta, y ya a partir del 75, cuando ya hay una apertura, digamos, de asociacionismo y podemos tener una capacidad de expresarnos de una manera más abierta, pues nos dimos cuenta que ADENA no respondía al afán guerrero que teníamos una serie de gente, ya desde pequeños, y entonces de ahí surgen luego todos los grupos, ¿no? O sea, increíble, porque esto va cambiando y demás. Es decir, esto también tiene que ver. Hay que hablar de la generación Félix, que estamos aquí una buena parte. Sin la generación Félix, esto que hay ahora mismo aquí no se entendería. Porque esto parte, y los homenajes a Félix de la Fuente parten fundamentalmente de gente que a Félix le quería, o le queríamos, nos entusiasmaba, nos enseñó, nos guió, y luego se ha ido manteniendo. Y eso es una realidad. Bueno, Félix aparece y tal. Mirad, esos son los 13 centros escolares que hay en España con el nombre de Félix de la Fuente. En Burgos, 1, hubo 2, el otro era el de Poza la Sal, que ya cerró. Esto es para hacérselo mirar, que una figura como Félix tenga solo 13 y tal, y además luego la distribución geográfica también explica muchas cosas, no voy a entrar en detalles, ¿no? O sea, cómo se distribuye. Aquí tenéis de Andalucía, de uno de los colegios en Andújar, pues bueno, que sigue todos los años haciendo un homenaje a Félix. Porque hay colegios que se llaman Félix de la Fuente, pero tú pasas un cuestionario al alumnado y la mitad no saben a veces quién es. O sea que también, cuidado, hay que interpretar esto de muchas maneras. Hubo un intento de recuperar a Félix en la escuela, pero que luego, al malograrse la Fundación Félix de la Fuente, pues quedó en el aire, y esta era una propuesta que se tenía desde la Fundación Félix y que estaba a disposición de los centros y demás, pero vuelvo a insistir, esto no fraguó del todo. Y por último, el gran colofón, digamos, como educador de Félix de la Fuente, pues es en la Universidad de Burgos el día que le nombran doctor honoris causa, creo recordar que en 2016, es decir, aquí tenéis a su mujer, a Marcel, recogiendo del rector de entonces el diploma, ¿no? Y el birrete. Es decir, a nivel documental, a nivel de lo que está escrito, podemos encontrar rastros que digan, pero realmente eso está bien, apostilla, pero hay más cosas. Voy a pasar de página, esto lo voy a contar muy rápido, vamos a ver. Hay tres disciplinas, vamos a llamarlas: la educación, la interpretación del patrimonio y la divulgación científica. Bien, se suele hablar de ellas por separado.
Todas estas tres cosas utilizan la comunicación como soporte para contar historias. No voy a entrar ni a explicar todo lo que se utiliza en una, en otra, pero hay cosas comunes que son el 99,9% y salen aquí algunas reflexiones. La primera, ¿utilizan o no los mismos recursos? ¿Tienen objetivos comunes? La interpretación y la divulgación científica son disciplinas distintas o formas de carácter educativo. O sea, porque es que aquí hay un gran debate, ¿no? Hay cierto interés en que esto es educación y esto no, y también yo creo que a veces depende de los propios profesionales del asunto. Bueno, mirad, por simplificar, ahí tenéis una serie de recursos como son las analogías, ejemplos pertinentes, explicaciones de tecnicismo, metáforas, preguntas, recursos gráficos, repetición de conceptos, en fila y secuencia. Este es un cuadro de los muchos que hay. Es decir, hay una serie de estrategias de comunicación que se utilizan y que se utilizan en todas estas disciplinas. Y te das cuenta que en todas se utilizan las mismas. Los objetivos, aportar conocimiento, motivar, emocionar, hacer pensar, buscar cambios de conducta, en todas están esos objetivos comunes. Puedes tener alguno más que desvía, pero los comunes, los troncales son comunes. Es decir, Félix era, por un lado, maestro, intérprete y divulgador científico, y eso se demuestra claramente a la hora de analizar cómo utilizar el lenguaje a través del proceso de comunicación que él sigue, comparándolo una cosa con otra. Y ya lo vais a ver como cuadra de alguna manera, ¿no? Dicho esto, hay que tener en cuenta que Félix reúne estos tres oficios y que aquí se abre, dentro de lo que es el trabajo, otro debate interesante, muy interesante, ¿no? sobre las técnicas y demás de estas cosas. A la hora de plantear esto, pues ¿qué hicimos? Pues nada, ¿qué se hizo? Pues te pones a mirar el hombre y la tierra, pero de una manera muy concreta. Hay la primera tesis, es decir, en 2008, Miriam Salcedo, la doctora Miriam Salcedo, de la Universidad de Navarra, hizo una tesis titulada Aproximación histórica al documental de divulgación científica sobre la naturaleza, Félix Rodríguez de la Fuente y los recursos comunicativos y demás. Tiene ese apartado donde, fijaros, aquí nos permitimos exagerarlo. Mirad, la relación del ser humano con la iconografía de los animales viene de viejo. Hace unos 40.000 años en Borneo aparecen los primeros dibujitos de animales y ahí van evolucionando y tal. Aquí tenemos nuestras cuevas de Altamira, que son muy recientes en comparación con aquellos de Borneo. Pero es que de aquí evolucionamos a muchas historias, dibujos y demás, que lo dejo en medio, pasamos a la cámara fotográfica y mirad, en el siglo XIX, mirad qué foto de una garza tan bonita, ¿la veis? El John Billington en 1856 hace esa foto. Esta la podéis bajar, esta se ve, esta fotografía está en el Metropolitan, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, esa garza está disecada. Pero claro, con aquellas cámaras, ¿cómo rayos vas a perseguir una garza real? Entonces, Darwin, estos hacían postales que les gustaba, sobre todo en la Inglaterra victoriana, les encantaban los animales y tal, todos lo sabemos. Entonces, tiene una secuencia de fotografías bestial, que si ciervos, que si tal. De hecho, además, en esta, si te fijas bien, aquí no lo puedo enseñar, pero bueno, estoy viéndolo en grande, la peana de madera con dos piedras. Si miráis las piedras, si os fijáis con cierta atención, lo podéis encontrar, ¿no? Pero bueno, todo esto va evolucionando y a día actual, vamos, por relativamente poco dinero cualquiera hace esto ahora. No esto tan bueno, pero por 340 con una FZ82 de Lumix, la Panasonic, tú lo pones y grabas las garzas de enfrente. Quiero decir, que no es lo de antes, que esto ya de los equipos así y tal, y los costes tan grados, o sea, los profesionales, de hecho hay en la red hay fotos hasta aburrir, e imágenes y vídeos, ¿no? Pero bueno, de ahí, fijaros ya en 2018, pero bueno, la realidad es que el uso de la imagen evoluciona, y hay unos años en los cuales la evolución es la más potente, ¿no? Y tienes el peso pesado de los documentales de naturaleza del siglo XX, que es Attenborough, tienes a Cousteau y tienes por supuesto a Félix, pero cuidado, hay antecesores y demás. Una de las cosas que se pone en trabajo es todo ese desarrollo histórico, que Miriam Salcedo además lo hace muy bien, y además ha facilitado poder hacer un resumen muy bueno y encontrar alguna cosita más, pero es por contextualizar, es decir, Félix bebe de una serie de fuentes para hacer las cosas y llega a ellas. Bueno, el hombre y la tierra, a fin de cuentas, tal y como le trabajo, esas son las fichas de visionados, se hacen 2 visionados y una tercera
apreciación y se van buscando los recursos y demás, y con todo eso se establece una serie de tablas, pasa a una bonita base de datos, luego empiezas a relacionar cosas y empiezas a sacar conclusiones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el hombre de la Tierra, mirad, el uso de mapas geográficos, en la serie venezolana utiliza 6 veces los mapas geográficos como recurso, 10 veces en fauna ibérica, 3 veces en la serie americana y ninguna vez en las 2 últimas, porque tened en cuenta que, claro, el hombre de la Tierra tiene 1, 2 y 3 series, digamos, que son episodios con Félix como director y todo, ahí funcionando, y luego están las 2 series post-mortem, una vez muerto, que se montan después, donde es Joaquín Araujo, que por cierto no se le ve como director hasta el último, porque sigue siendo Félix el que está ahí. En el hombre de la Tierra hay que tener en cuenta una cosa. Félix, lo que es un guión escrito, como tal, no funcionaba así. O sea, él montaba las imágenes y luego lo ocultaba sobre ellas, y lo veréis luego después muy bien. Por ejemplo, este es el uso de los cuadernos de campo. O sea, los cuadernos de campo los populariza Félix. Es el primero que empieza a hablar de ellos. En este primero, que es la primera aparición, no habla de los cuadernos de campo, que luego surgió el tema editorial y que a veces podía resultar incluso como parte de una estrategia comercial, ¿no? Pero él los utilizaba y los empieza a divulgar. Aquí tenéis, pues bueno, en el lenguaje, fijaros, otro de los recursos didácticos, digamos, de soportes, ¿no?, físicos. Aquí tenéis, pues bueno, un montón de cosas, desde analogías, pues ha sacado una tabla de todas las analogías que utiliza en este. Y lo mejor es ver cómo Félix utiliza el lenguaje. Mirad, este para mí es el mejor ejemplo de todo el hombre de la Tierra, donde a continuación os voy a explicar lo que hace, porque es demoledor. El buitre dice a la loba: el pequeño ha muerto. Pero cuando pierdes un hijo o una hija, ¿cómo te llamas? No hay. Solamente hay un idioma que tiene un nombre para definir una persona que ha perdido a su hijo o a su hija. Y es el hebreo. Son los únicos que definen ese dolor y procuran no usarlo. O sea, es una cuestión muy delicada, ¿no? A ver, esta forma de utilizar el lenguaje y de utilizar lo del hijo muerto y demás, está deliberado, o sea, no es casualidad. Pues si ves el documental entero del lobo, cómo lo empieza a plantear, cómo termina con esta secuencia, qué es lo que está intentando, realmente, si analizamos los 3 documentales sobre el lobo, el cuarto es distinto, pero los 3 fundamentales, es una estrategia muy bien trenzada para explicar lo que es un lobo a la población y para contribuir a que de alguna manera quitarle toda esa pátina de bicho diabólico, etcétera y tal. Y de hecho, con esos documentales lo consiguió mucho. Lo consiguió mucho. Y eso está meditado, o sea, no es casualidad. Bueno, siguiendo por aquí. Vamos a ver qué esto quiera pasar ahora. No, que no quiero hacer esto. Ahora. Esta vez lo de los vídeos es complicado. Hay una serie de mensajes que Félix utiliza, ya analizando los mensajes, son los relacionados con la divulgación científica. A ver, está Félix, pero hay un antes de Félix. Ya lo que voy a plantear es interesante, porque nos centramos a veces o focaliza solo en Félix, pero Félix, aunque la hipótesis de que surge como un champiñón y él solo nos cuenta cosas, pues hombre, a mí se me antoja quizás un poco, que puede ser, puede ser, no es descartable, pero mirad, hay más cosas en esta vida. Para empezar, ese señor que hay ahí, que supongo que algunas y algunos lo conocéis, es don Ángel Cabrera La Torre. Don Ángel Cabrera La Torre, en los ámbitos de la biología, es conocido como el mastozólogo, como el que sentó la base de los mamíferos. El libro suyo de mamíferos de 1914 es muy conocido, se hizo una reedición y tal, pero que no es tan conocido de don Ángel Cabrera es toda la labor divulgativa, toda la labor conservacionista y toda la parte más de otro tipo. Estamos hablando de uno de los mayores fenómenos, si no del mayor fenómeno de la historia de las ciencias naturales de nuestro país. Alguien que en 1914 por ahí tiene una entrada de página y algo en el Espasa de la época,
Sería como tener aquí varias páginas de Wikipedia. O sea, quiere decir que no estamos hablando de un don nadie. Lo irónico es que, al igual que Félix, él no era biólogo, no venía del mundo de las ciencias naturales, él era doctor en filosofía. Tiene una historia apasionante porque, bueno, para empezar, es muy curioso porque es el primer, vamos, es hijo del primer obispo protestante que se asentó en España, o que dejaron asentarse en España, lo cual tiene su curiosidad. Estudia filosofía, habla inglés perfectamente, cosa nada habitual en la época, se relaciona con otros investigadores, con 17 años hace su primer artículo científico con unos papelajos que se encontró por ahí por el Museo de Ciencias, porque Bolívar entonces le dejaba entrar. Es alguien que le gustan los bichos, le gustan mucho los animales. Bolívar, el director del museo, apuesta por él, pero nunca lo puede contratar como investigador, digamos, de número y cobrar lo que tiene que cobrar. Fijaros la valía de este hombre, que él en 1925 se marcha a ser director del Departamento de Paleontología del Museo de la Plata, en Buenos Aires, con una carta de recomendación de don Santiago Ramón y Cajal, cuando ya era el premio Nobel. Y no era del gremio, digamos, pero tenía una valía científica impresionante. Bueno, pues aparte de su valía científica y de su impresionante obra, algo menos conocido son estos trabajos tan bonitos, que ahí tenéis las portadas. Las portadas están hechas por Bagaría. Bagaría, a ver, Espasa Calpe apuesta por la naturaleza, ¿no? Los libros de naturaleza de Espasa Calpe en los años 20, y apuesta tan fuerte que contrata para hacer las portadas al mejor ilustrador del momento, que es Bagaría. Bagaría era famoso por sus ilustraciones y sus tiras cómicas en El Sol, en el periódico El Sol. Cuando la dictadura de Primo de Rivera fue amablemente invitado a exiliarse, de hecho, pues marchó creo que a Cuba y tal, bueno, y luego volvió. Y bueno, la historia de Bagaría tal. Pero bueno, esos son los libros que hace que tú, cuando lees un libro de esos, que están destinados sobre todo a la juventud, como dicen, te das cuenta que está trabajando divulgación. Es decir, y no solo divulgación, está intentando captar. El mismo fenómeno lo tienes anterior en Francia, con los insectos, con Henri Fabre. Es decir, a finales del 19, principios del 20, en Europa y en Estados Unidos también, porque hay autores, surge un movimiento de gente que empieza a escribir y a divulgar cosas de naturaleza. No se mete en temas de películas, aunque sí que hubo cine documental de naturaleza en aquellos tiempos, pero el cine, vuelvo a repetir, iba a la gran pantalla, es decir, no existía la televisión. Entonces la forma de divulgar ciencias naturales que había, más que el cine, eran los libros. Y bueno, esto genera lo que podríamos llamar la generación de Cabrera, que luego la vamos a encontrar a lo largo y que conecta de alguna manera con Félix, con los años de Félix, y llega hasta nuestros días por otro lado, ¿no? Por eso digo que por aquí tenemos una conexión que puede ser interesante. Y esa conexión además viene de aquí. Esta es la España de 1915, un país tradicional, con mujeres dedicadas exclusivamente a su hogar. Pero ellas desafiaron a su época con un objetivo. Es decir, la mujer interviniese en la sociedad española. Cultivaron la pintura, la literatura y la música, se atrevieron con la ciencia al más alto nivel, asaltando unos terrenos vetados para ellas. En la residencia teníamos un laboratorio, un magnífico laboratorio. Lo que fomentó es ese acceso de la mujer a todos los ámbitos de la sociedad. Estaban reivindicando su espacio y la manera de reivindicarlo era a través de la formación. Y no solo eso, rompieron moldes practicando deportes impensables para aquellos años. Practicaban hockey, practicaban tenis, las excursiones a la sierra, los viajes, conciertos, pues lo que se llamaba un ocio inteligente. La residencia de señoritas tuvo profesores y conferenciantes como Ortega y Gasset, Lorca, Gabriela Mistral, Marie Curie o María Zambrano. María Zambrano me enseñó a pensar, explicaba desde una forma nueva de entender la filosofía, como una necesidad de lo poético en toda búsqueda intelectual. Alumnas como Victoria Kent, la primera mujer que ocupó un cargo público en España. La residencia de estudiantes rinde homenaje a aquellas que abrieron las puertas a la vanguardia con el conocimiento por bandera, a las que dieron un paso de gigante en un camino que todavía tiene mucho por recorrer. Bien, pues básicamente aquí tenéis la continuación de esta colección que inexplicablemente, pero se mantuvo después de la Guerra Civil.
es decir, pasó todos los trámites de censura y después Calpe pudo seguir continuando. Y buena parte de los títulos lo hicieron varios autores, en especial la mayor parte de ellos los hizo una mujer que fue Josefa Martí Tortajada, que fue una pionera en la investigación y divulgación científica y que en los años 40 del siglo XX saca todos estos títulos de los animales, las plantas y demás. Y bueno, su historia además es muy interesante, ¿no? De hecho, estuvo en los cursos de extensión de biología marina en Vigo, en los primeros que hicieron en los años veintitantos y tal. Y bueno, tiene una historia muy interesante, además en cuanto a su origen, y que era muy humilde, era hija de un torero que además murió en una gira en Sudamérica cuando iba a América a torear y tal, ante lo cual imaginaros en 1910 y pico una viuda con una cría tal. Y esta mujer luego la va rastreando y ganaba becas, era muy inteligente, la publicaban en el periódico El Sol, se publicaban todas las becas que daban y demás, y las vas rastreando y te encuentras que esta chica estudió, ella sí se hizo de ciencias naturales, ¿no? Y acabó jubilada en el MIA, además, ¿no? Hizo una tesis al final sobre dipsáceas y tal. O sea, es una mujer muy interesante y que dedicó una parte de su vida a la divulgación influenciada precisamente por esto. Pero luego hay otra que es mucho más curiosa, en mi opinión, porque sí que tiene una conexión directa con Cabrera y cuadrilla, voy a decir, porque realmente el Museo de Ciencias Naturales era, vamos a llamarles una cuadrilla. A ver, María de Maeztu, que era la directora de la Residencia de Señoritas, que era el equivalente a la Residencia de Estudiantes, que por cierto, esto es lo que nunca nadie sabe, tuvo más alumnas y tuvo más aforo, digamos, la Residencia de Señoritas de María de Maeztu, que la de los chicos. Pero claro, todos nos acordamos más de los que estudiaron de los chicos, el Dalí, la cuadrilla, tal, ¿no? Pero de todas estas no se acuerda casi nadie. Victoria, qué nombre, por supuesto, como me acuerdo de ella, pero hay una soriana, que es Felipa Abreu de la Torre, que eran dos hermanas que rastrear hacia atrás cuesta más, pero pues bueno, serían de alguna familia de un pueblo de Soria, pues de familias medias. Normalmente las chicas de las señoritas eran muchachas de familias medias bajas, no eran de media alta. Pues las chicas de sociedad alta estuvieron en otro lado. Entonces se fueron a hacerse maestras a Madrid y estuvieron en esta residencia. Y Cabrera y toda la pandilla de Cabrera daban clases de apoyo a estas muchachas en la residencia de señoritas. Por eso digo lo de la conexión. Y esta mujer escribe en los años 50 un libro titulado Criaturas de Dios, que, joder, con ese título, ¿quién rayos se va a comprar? Pues bueno, pues tú abres el libro y te encuentras cualquier cosa menos nacionalcatolicismo. Pero cualquier cosa, te encuentras, además se la ve que es maestra hasta la médula, porque utiliza didáctica de la Institución Libre de Enseñanza y modelos didácticos de 1920 y tantos, y los utiliza fenomenal. Por ejemplo, ella escribe algo que es vigente incluso en nuestros días. 1950, una gran parte de los niños de España viven en el campo y no saben ni observar ni gustar de las bellezas que éste encierran. Entendemos que la labor fundamental de la escuela es despertar y cultivar en aquellos el espíritu de observación. O sea, hay todo un corpus, o sea, hay todo un cuerpo de conocimiento sobre la didáctica de la observación, muy desarrollada sobre todo por los italianos, ¿no? La Universidad de Bologna y tal. Esta mujer está trabajando en esto. Y luego vas leyendo la introducción y alucinas. Bueno, como anécdota y diversión, le escribe la introducción un inspector de enseñanza, un jefe de inspector de enseñanza de la época y tal, y hay una parte un tanto penosa, lo digo así de claro, donde dice: nunca pensé que Felipa Abreu fuera capaz de escribir un libro y tal. Entonces dices, vale, empezamos bien el halago hacia la autora, ¿no? Y bueno, esto abre una línea de trabajo interesante, a ver hacia dónde lleva. O sea, porque aquí esto mismo, hablándolo con Castroviejo, que vais a tener esta tarde aquí, en su momento, el año pasado en Sevilla, estoy hablando con él de este tema, y hablándolo con Odín, con su hija, preguntando: oye, ¿estos libros te suenan de la biblioteca de tu padre? Me gustaría ver la biblioteca de Félix, o sea, a ver qué títulos tenía, porque claro, él se basa en cosas. O sea, el conocimiento se construye sobre otras cosas, no brota como un hongo, ¿eh? Y entonces hay trabajos pues, que nos pueden dar pistas de hacia dónde va esto. Mirad, en cuanto a los mensajes de conservación, ahí tengo unos porcentajes y les he dividido en que sean de advertencia y demás. Pero hay algún mensaje de Félix que es muy curioso en la forma de tratamiento de los mensajes de conservación y de advertencia. Los mensajes de acciones nocivas humanas y de advertencia profética son muy pequeños, lo cual choca
con esta tendencia de que ya había dicho y tal, y ahora me vais a tirar piedras, pero me da igual, o sea, las cosas son como son. Félix construye mensajes muy en positivo y el gran porcentaje de la tarta son lo que hemos llamado de análisis psicológico, es decir, él fundamenta muy bien todo lo que quiere contar. O sea, cuando dice no hay que o no se debe de poner veneno, no hace una advertencia de que el veneno va a suponer, antes de llegar a eso, él va fundamentando el por qué el veneno es malo. Y debemos, o sea, intenta convencer con fundamentos sólidos. Y de hecho, pues lo consigue en muchos casos. Pero quiero decir que no es alarmista ni son esos mensajes bíblicos en los que nos va a caer un rayo del cielo por lo que hacemos, ¿eh? O sea, aunque a veces los utiliza, pero no maneja ese tipo de mensajes con tanta frecuencia. Es más, vamos a ver, antes de que la naturaleza muera, de Jan Dors, ¿os suena Jan Dors? Jan Dors, ese libro se publica en 1965. O sea, estamos hablando, si tenéis en cuenta que Félix, cuando empieza a trabajar televisión escolar, es el 68, etcétera y tal, y el gran desarrollo de sus programas es posterior a esto. Y veréis por dónde voy. Si habéis leído, o si leemos Antes de que la naturaleza muera, ese es un libro de profecías, parece Nostradamus, pero es que claro, Jan Dors, a su vez, se está basando en el conocimiento que hay en ese momento de la ciencia en los años 60, y por ejemplo, si hablamos de pesticidas, es Rachel Carson, en Estados Unidos, la que pone sobre la mesa, esta bióloga marina, y por cierto, gran divulgadora, y el único funcionario en este caso de la tierra que conozco que en el servicio de pesca de Estados Unidos le han dedicado en la página un espacio de honor todavía, o sea, es que es increíble. Bueno, pues esta mujer que hacía programas de radio, la contrataron para eso y escribió libros maravillosos y demás, ya cuando se mete en su parte de poner sobre la mesa el tema de los insecticidas con el tema de la primavera silenciosa, pues todo eso se incorpora aquí. Aquí se habla de cambio climático, que por cierto, la primera persona que empezó a hablar de cambio climático en el mundo fue en 1856, fue una mujer, una estadounidense, la Amy Full, o sea, que al final, como ella no pudo publicar el trabajo, porque como era mujer lo tenía que publicar en una de las Smithsonian, al final el que pasó fue el otro, como el que la había publicado y no ella. Bueno, pues todo eso está resumido ahí. Hay una locución de un programa de radio de Félix, que no la he puesto aquí, donde Jan Dors viene a España a dar una conferencia y le dedica un monográfico. Esta es una conferencia en un erudito y tal. Bueno, pues el mensaje de Félix, lo que va contando, o sea, lo que él va trabajando, lo va adaptando, y viene gran parte de ello no solo de Jan Dors, sino de muchos otros autores. Félix trabaja con una biblioteca fantástica. Félix tiene además una ventaja, y es que puede entrar y salir de España con una facilidad que no tienen el resto de los españoles y españolas. Y tiene una mujer maravillosa que es francesa, que le trae y le pone en contacto con gente y tiene ese acceso a esa información. Entonces, y además él habla francés, es decir, puede traducir, puede leer. Entonces él maneja toda esta información y con ello construye todas estas cosas. O sea, Jan Dors es una pieza clave para entender a todo esto. Mirad, en El águila perdicera, en el capítulo 30, 19, todo esto está así consignado. Es una lata, pero es que hay que hacerlo así. Un mensaje de conservación clarísimo que reúne un montón de cosas. Vais a ver, queda ya poco, ¿eh? Desprovistos los árboles de sus hojas, el viejo chopo, herido por el rayo, nos muestra sus 100 cicatrices. A simple vista no se descubriría nada, mas si lo observamos con detenimiento, grieta por grieta, oquedad por oquedad, iremos conociendo a sus criaturas, a los inquilinos de la vieja mansión. El can duerme aquí cada día, la jineta en lo más alto del árbol, en la azotea. Todos los depredadores están aprovechando el refugio que les brindan las cortezas, las maderas centenarias del viejo chopo. Podríamos llamarle el árbol viviente. El mochuelo también ha encontrado una atalaya adecuada, y como es el más madrugador de todos los cazadores nocturnos, se marchará antes que ellos del árbol donde duermen los demás inquilinos. La lechuza, que está a esperar a que salga la luna o a que caigan las tinieblas de la noche
para comenzar la caza de ratones de la cárcava. Está en lo más oscuro, en lo más secreto, herida por los rayos del sol. Estos viejos árboles debían de conservarse a ultranza. Existe la mala costumbre de talarles por considerarles como algo inútil. Sin embargo, dan refugio a la vida. Muchos animales que no encontrarían adecuados lugares para descansar, para ponerse a salvo de sus enemigos, encuentran aquí, en las oquedades, en las grietas, en los agujeros, recónditos refugios donde pueden pasar el invierno. Bueno, no sé qué opináis. ¿Os habéis fijado al escuchar estos viejos árboles y tal? Hay una manera de talarles. No lo veis, el talarles, y vuelvo a insistir. Y somos de Burgos. Vale. Félix será de Burgos. Y por supuesto, leísta. O sea, como yo. Un desastre. Cuando escribes normalmente lo corriges. Y eso es una de las pruebas que te dicen, bueno, a ver, si tienes un guión, cuando haces un guión alguien lo revisa, ese les lo hubiera rápidamente cambiado cualquiera que no sea de... Ahí está hablando tal cual. Y es que sobre todo, luego lo vais a ver en otro sitio donde él habla ya sin nada, o sea, a capela, también, es decir, se puede ver. Bueno, claro, Félix, El hombre y la tierra, es la obra cumbre, digamos, de su vida. Pero hay que tener en cuenta que donde más tiempo trabajó y más trabajo hizo fue en aquellos programas de fauna a Planeta Azul. Son 200 y pico, 230 y tantos que recordar. O sea, ha sido el programa de televisión española que más tiempo ha permanecido en la antena ininterrumpida. O sea, no ha habido nadie en este... O sea, bueno, no sé cómo estará el tema de este que ponen en la 2 después de comer, ¿cómo se llama? El de Saber Ganar. Pero vamos, o sea, del estilo, claro, es que ese es todos los días, ¿no? Pero tened en cuenta que uno a la semana, durante 25 minutos, durante toda esa serie de años, o sea, que es que estás hablando de al año son 4 por tal, o sea, son muchos años, ¿no? Y además con unos medios muy limitados como era la televisión española de entonces. O sea, no es que Félix tuviera menos medios que otros, no, es que televisión española era algo así, en aquellos años, pues eso, un cartoncillo y una marioneta con una cámara, más o menos. Entonces, mirad, en fauna, que ahí tenéis fauna, animalia, vida salvaje y Planeta Azul hasta que llega, mirad, de cada uno son 140, 19, 4 tal, bueno, esto está todo por ahí estructurado, todos estos programas. Lo que hicimos, pues claro, verse todos, aunque se han visto de manera informal, para poder hacer el análisis comparativo con otro de una manera clara, escogimos al azar los primeros de cada año y tal, y entonces con todo eso, pues bueno, haces digamos una cata, ¿no? Para poder ver tal. Y entonces el objetivo era saber si utilizaba los mismos recursos o no que en fauna. Que en El hombre y la tierra. Bueno, nos encontramos que mapas y gráficos, cuadernos de campo no, imágenes comparativas, animales y plantas o subpartes, objetos, recreaciones de escenas, que en este caso, claro, tened en cuenta que estos programas del 68 al 74, Félix utilizaba imágenes cogidas de derribo, de estas que compraban a televisiones en plan barato, de documentales americanos o ingleses, y con esos él cogía trocitos, ensamblaba con los dibujos de la landa y una lámina, él explicaba. Y con eso montaba un tema concreto. Y iba alternando esas imágenes con otro. Digamos, esto es el antecesor del hombre y la tierra. A ver, hay algún artículo que habla de que Planeta Azul no era el programa que Félix deseaba, pero bueno, es una etapa de transición y donde te das cuenta, en el fondo es como una clase de ciencias naturales televisada, grabada y que utiliza hasta los mismos métodos. Pero en el fondo... Personalmente, el Félix más auténtico, más genuino, porque esto se seguía en toda España, o sea, los programas de Planeta Azul, y tenían una tirada muy potente. El Félix más genuino se le ve aquí, o sea, se le escucha aquí. ¿Por qué? Porque no tenía tanta cortapisa. Hay un programa en los años, uno de 1970, que alucinas. O sea, según se aprueba la ley de especies protegidas, aparece en la casa de campo, en la estación de centralía que tenía ahí, con unas fotocopias del boletín oficial del Estado,
lee el boletín oficial del Estado, que eso hay que tener narices delante de una cámara. No es que te haga divertido el BOE, pero te hace entender el BOE y termina con un: señoras y señores, se ha terminado lo de tener aquí las imperiales disecadas encima de una mesa sujetando una bombilla para hacer una lámpara, no sé qué. O sea, realmente apuesta por aportar ese conocimiento a la población, ¿no? ¿Qué técnicas se está utilizando? Y pues son las mismas luego básicamente, salvo aquellas que por limitaciones técnicas no puedo utilizar, porque las de lenguaje sí que son todas gemelas, todas. O sea, Félix, digamos, cuando llega al hombre y la tierra, llega ya sabido, y muy sabido. De manera que, claro, se encuentra con unos medios mucho más potentes, puede generar la propia, digamos, las propias imágenes que él quiere para reflejar lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, y amplía todo esto. Pero él ya tenía todos estos recursos comunicativos asumidos como que le funcionaban y le iban bien, ¿no? Aquí tenéis, y los mensajes igual, o sea, la selección natural, mensajes de conservación, aviso de acciones nocivas del entorno, análisis ecológico y etología los utiliza. Mirad, cuando pongo aquí en los mensajes ambientales temas de selección natural, que da la sensación de que Félix es todo el rato, por ejemplo, en el Lirón Careto hay un capítulo que parece que más que el Lirón Careto 2 se tendría que haber titulado el Lirón Careto menú del día, porque está todo el rato siendo comido por todo el mundo, ¿no? Básicamente lo que está explicando es el papel fundamental de un Lirón Careto en una comunidad mediterránea. Pero que siempre se le ha achacado más a esas escenas violencias de caza y tal. Bueno, pues esas escenas, irónicamente, cuando lo miras bien, te das cuenta que es mucho menos de lo que aparenta. Es decir, la selección natural habla de ella, pero no carga tintas como sí parece que cargan tintas los documentales de ahora, de estos de la 2, del león que se come a todo el mundo y estas cosas. Él trabaja mucho más los mensajes de conservación, mete la etología. Para él la conducta de los animales es fundamental para entender qué es lo que está pasando, y esas partes de análisis ecológico, es decir, esas partes en las que explica qué es lo que está sucediendo y qué consecuencias tiene, porque los análisis ecológicos hilan con los mensajes de conservación y con los avisos sobre las acciones nocivas. O sea, van articulados, esos tres van, digamos, cosidos entre sí, ¿no? Y además en aumento. Y luego, bueno, ya para casi terminar, que ya no queda nada, veréis. Nos vamos a finales de los 60, ¿eh? Señoras y señores, buenas tardes. Yo no sé si ustedes habrán dado cuenta, creo que sí, que dentro de esta gran familia que componemos los admiradores del planeta azul, y no me refiero en este momento al título del programa, sino al planeta en el que vivimos, los que queremos, los que sentimos, los que queremos aprender los secretos de nuestro planeta, constituimos como una auténtica y verdadera familia porque estamos unidos por un amor común, por el amor a la vida. Pero yo estoy seguro, como les decía, de que habrán notado que nuestros favoritos, como en la vida también, como en el planeta azul, son las nuevas generaciones, son los niños. Realmente siempre trato de poner una nota para que los niños sean atraídos hacia nuestro programa. Siempre trato muchas veces, no sé si esto lo sufren los mayores, de hablar en un idioma que puedan comprender todas las generaciones, hasta las más tiernas generaciones. Si además de los niños pudieran también pasarlo bien y aprender sus padres y, por qué no, sus abuelos, entonces hubiéramos dado en la diana, que es la de llegar con nuestro mensaje a la gran familia del planeta azul. Porque no puedo negarles que si nuestro objetivo inmediato, el de ahora, es el de que ustedes, todos ustedes, familiarmente pasen un buen rato, se diviertan, nuestro objetivo inmediato, es decir, el de después, y también el más importante, es el de formar a las nuevas generaciones en el amor a la naturaleza. Es el de sembrar esa semilla necesaria, precisa, para que el hombre del futuro comprenda, conozca, quiera y defienda al planeta en que vive, al planeta azul. Bueno, más claro agua. Una de las cosas que te das cuenta trabajando con Félix, en este sentido, es que es transparente como el agua. Ahí lo tenéis. O sea, él está diciendo en público directamente que el objetivo de eso que está haciendo es educar en el amor a la naturaleza a las generaciones futuras. O sea, educación con mayúsculas.
Y no lo dice solo aquí, lo dicen muchos más programas, lo dicen muchas entrevistas, o sea, está ahí rebuscando este documento. Pero quiero decir, he puesto este ejemplo que me parece demoledor. Aparte de que la utilización del lenguaje, eso daría, solo con ese trocito daría para hacer un análisis de qué técnica se está utilizando cuando dice mediato, es decir, está utilizando la explicación de un término, en fin, es brutal, ¿no? Entonces, bueno, es que no hay mucho más. Él ya, fijaros, ya en fauna lo tiene muy claro, o sea, y en Planeta Azul, ¿no? Hacia dónde quiere ir. Y eso nos lleva a una última parte que dice, bueno, si tengo una educación, pues ya para, y luego pasarlo muy deprisa, porque si no aquí nos comemos el tiempo, vamos a plantear que, bueno, lo que se hizo fue trabajar de 1970 a 2010 con 641 libros de ciencias naturales, solo los de ciencias naturales en este caso, para buscar rastros de Félix. Y se encontraron 115 que sí tenían rastros de Félix, pero claro, los rastros de Félix son difusos a veces, porque esto se estableció de la siguiente manera. Aquí tenéis una ficha de cómo funcionaba esto y demás, y bueno, ahí los datos y demás, y se trabajó con rastros directos, es decir, aquellos en los cuales se entiende que están hablando directamente de él o te lo ponen directamente, como por ejemplo aquí, ahí abajo tenéis a Félix, al lado de Severo Ochoa, arriba del todo Ramón Cajal. Aquí están tratando, en esta fotografía del año 82, en una guía del profesor de Libro de Naturaleza de Santillana, se le considera a Félix un científico. Le tienen ahí metido con Severo Ochoa y con un nivel potente, ¿no? En cambio, este otro libro más moderno te cuenta la biografía de Félix simplificada. Félix de niño corría con un zorrito no sé qué, hizo cuestiones de cetrería, no sé qué del lobo tacatá, y ahora sigue su obra, ¿no? En otros, pues se nos observa, las figuras de Félix cetrero aparecen en un montón de manuales de texto, ¿no? Bueno, en un montón, en unos cuantos. Y en otros vemos, por ejemplo, rastros como este de aquí que están tomando notas, es decir, los cuadernos de campo, ¿no? Por cierto, esta es quizás la primera vez que aparece una chica en los libros de texto haciendo ese tipo de cosas. Además, esta chica, María Luisa, trabaja en el Icona y está trabajando con un cuco. Tarda, después de aquel año, fijaros, estoy hablando de 1983, creo, no, mi vista, 88. Fíjate, hasta el 88 no aparece ninguna chica en esa labor. Y luego la vamos a encontrar ya en el 2000 de otra manera, en las tablas de Daimiel y demás, ¿no? Bueno, rastros, mirad, esa águila culebrera está en fauna. Arriba del todo, lo otro son dibujos de diferentes libros de texto que los dibujantes se han basado en esa foto para sacar los dibujos. A ver, los ilustradores de naturaleza, del libro de texto, los ilustradores, muchos de ellos, se basan, o mejor dicho, nos basamos, yo también dibujo y publico ilustraciones, te basas, y nos hemos basado siempre en fotos, en dibujos y tal, cuando no puedes ir al campo. Ahora con internet es una maravilla, porque tienes de todo, pero en aquellos años, ¿qué había publicado en España para poder buscar una referencia de un dibujo? Pues fundamentalmente fauna, y si vas con prisa, entonces se utilizan muchas referencias que te encuentras. O por ejemplo, esto de la vista del lince, que en la parte inferior aparece en fauna, en la parte superior, que son las mismas medidas, ese dibujo está basado en la obra de Félix. O por ejemplo, estas pirámides ecológicas, estas pirámides tróficas, mejor dicho, la primera es la que aparece en fauna, la segunda aparece en un libro de secundaria, del año 78, y la última aparece en el 85, y bueno, la foca mejor no la miréis. Quiero decir, o sea, que además se van basando una sobre otra. Esto es como el famoso rinoceronte de Durero, o sea, hay una transmisión ahí de uso, ¿no? Bien, las fotos típicas de Carlos Sanz, el uso de animales tótem de Félix, como puede ser Lirón Careto, que aparece en libros de texto. Ahí podrían haber puesto un ratón, ¿y por qué ponen un Lirón Careto? Pues porque Lirón Careto quedó grabado en el ideario de la gente. Es más, en estos años, quienes escriben estos libros de texto son ya gente de la generación Félix, que ha accedido a los puestos ya de ejecución de las obras. Estoy hablando, pues eso, ya de los años 2000. Y estos son textos que aparecen en tal. Ya para terminar y muy rápido, porque si no quitamos todo el tiempo, aunque hemos empezado tarde. Mirad, después de hacer esto, y que espero que haya servido para asentar de manera con ladrillitos, es decir, no hablar por hablar, la primera conclusión es que Félix se le puede considerar un educador ambiental. Es curioso que en el ámbito de la educación ambiental a Félix casi nunca se le nombre en lo que es la educación ambiental actual, y bueno, esa está clara. En la propia documentación de Félix hay documentos, hay pruebas evidentes de que él tenía un interés especial por educar a la población en general y en especial a la infancia y la juventud.
Él mismo consideraba que la educación formal era importante como desarrollo social y sobre todo para poder fundamentar las cosas y poder contribuir a la protección de la naturaleza. Por otro lado, era educador, intérprete y divulgador científico. Eran las tres cosas. Ahora nos van a hablar de Félix como científico y efectivamente no hay nada mejor que para ser divulgador que alguien que ha hecho ciencia. Entonces él tenía muy claras muchas cosas y que a partir de ahí salen, ¿no? Esto es muy importante y lo creo además y creo que se demuestra. Para Félix, por la trayectoria que sigue en el audiovisual, para Félix era un medio, no el fin. Félix utilizará el audiovisual para educar. Fijaros que le estamos dando la vuelta a la idea. Y él lo que quiere hacer es llegar un mensaje de conservación a todos los lados y utiliza en ese momento la mejor técnica, la televisión. Félix empieza haciendo cine, porque entiende que es el cine lo que tiene que hacer. Si Félix hubiera estado convencido de que el cine era lo mejor, hubiera seguido haciendo películas. Después de las cigarras y demás, se dio cuenta que aparece la televisión y puede llegar a más gente. Y consigue entrar ahí. Es decir, él quería hacer lo más visual y lo mejor, con los mejores recursos, para poder mandar ese mensaje. Y claro, es a un medio. Luego, el recuerdo colectivo de la sociedad española tiene un lugar destacado, pero aquí es la generación Félix la que mantiene, los que mantenemos ese tema viva. O sea, en cuanto muramos los de la generación Félix, veremos si hemos sido capaces de pasar el testigo y a ver cuánta gente queda haciendo homenajes. No lo digo por decir. ¿Cuántos homenajes sobre don Santiago Ramón y Cajal se hacen? O sea, por decir, ¿no? De alguna manera, eso es ley de vida también. Pero hay una esperanza de que no se diluya o se pierda con el paso de los años. De ahí este tipo de acciones, ¿no? Aquí está el tema de que es un divulgador de las ciencias naturales del siglo XX, pero que, bueno, que puede tener una influencia anterior. Él es conservacionista y bebe de sus fuentes internacionales, y recalco lo de conservacionista, que es distinto de ecologista. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque tienen cosas en común, pero es muy claro, ¿no? Y además, bueno, nos volvió europeos en ese sentido. Y luego, pues bueno, en los libros de ciencias naturales es más bien escaso, es decir, no es muy abundante. Ahí hay varias fórmulas de explicar eso y tal, ¿no? Y por último, pues bueno, del 91 hasta 2010 es la generación Félix la que mantiene el recuerdo de Félix. O sea, no está habiendo un relevo especial, ¿no? Y muchas gracias por todo, perdonad el tiempo que haya podido robar y nada más. Si queréis hacemos una pregunta rápida, si no, hacemos una continuar. ¿Vale?